Bueno, mi paso en la escuela, yo terminé el 76, entré el 76, 77 y terminé el 82. Fines del 82, principio del 83, no recuerdo bien, creo que fue el 1 de enero el día que aparece en el título, ¿no? Entonces, creo que las escuelas de arquitectura han tenido un cambio producto sobre todo de una transformación de los medios con que se desarrolla la arquitectura. O sea, yo creo que es casi imposible comparar dos escuelas si tenemos en cuenta que llevamos unos 20 años de una generalización de los medios informáticos en el hacer disciplinar. 25 años, ¿no? O sea, para que hagáis una idea, yo el año 87 compré el primer ordenador para hacer mi tesis doctoral y no tenía disco duro. Entonces, ahí creo que hay un primer cambio muy grande de tipo instrumental en las escuelas de arquitectura que no terminamos de resolverlo. O sea, en el sentido que todavía no sabemos bien cuál es la interacción lógica entre los medios tradicionales y los medios nuevos, ¿no? Todavía creo que hay mucha confusión y podemos verlo más adelante. Un segundo cambio que ha habido es la generalización del posmodernismo. O sea, en los años 80, a fines de los 70, empezaban a manifestarse ya en la arquitectura todas las teorías de Venturi, ¿no? Y me toca una época de crítica, o más bien de desconocimiento del movimiento moderno, que fue una cosa curiosa porque ocurre también a nivel internacional y que ahora hay una cierta recuperación, pero que también estuvo marcado por esa tendencia. Entonces, la consolidación del posmodernismo ha tenido como reflejo en la arquitectura, así a grandes rasgos y generalizando, una vuelta a lo disciplinar, una vuelta a la arquitectura en sí misma, que a la larga ha hecho centrar la enseñanza de la arquitectura en el proyecto. Yo creo que esa es otra cosa que se veía en los años 80, en los años 70, cuando estudié, a principios de los 80, pero que se ha exacerbado. O sea, en los últimos años el proyecto ha logrado una autonomía dentro de la enseñanza de la arquitectura paralela a la que ha logrado en el hacer profesional. El ejemplo más claro es Herzog de Meuron y el proyecto del estadio de Pekín, que en Pekín ellos hacen el proyecto, hacen la forma, pero el desarrollo del proyecto es ajeno. Ni siquiera, por cuentan las anécdotas, que ellos se sorprendieron cuando lo fueron a ver construido, ¿no? Eso es una anécdota, pero que nos muestra esta separación que está habiendo entre el arquitecto que proyecta y el desarrollo de la obra en la materialización. Lo mismo ocurre con Peter Eisenman en el gran proyecto de Santiago Compostela, donde quienes lo desarrollan es Andrés Perea, un estudio de arquitectura español, ¿no? Y en gran parte también el tema del Guggenheim de Bilbao, que es siempre el hito en todas estas cuestiones. El Guggenheim de Bilbao tiene un desarrollo de lo que es la estructura que la hace ferrovial independiente del estudio de Gehry, ¿no? Claro, fijaros la fecha, yo estudio justo después del golpe, en una época en que el acceso a la información era mínimo. O sea, yo tenía la suerte de que mi padre estaba suscrito a algunas revistas que dejan de llegar en la última etapa de la Unidad Popular, o sea que tenía unas revistas que eran las Architectura y Urduy, Architectural Record, y las 2 o 3 chilenas que de repente se publicaban de manera muy esporádica y no había más. Y llegaba otra revista que era más de carácter general, que era Humboldt, que publicaba el Goethe Institute, ¿no? Pero teníamos una carencia de información enorme, ¿no? Y si querías comprar libros de arquitectura a un precio razonable, tenías que ir a Argentina. Entonces yo creo que ahí hay un primer cambio radical. O sea, los libros se compartían, las revistas las prestábamos entre los alumnos, ¿no? O sea, y eso hacía también. Y también fuera de la ciudad, la información no era específica. Entonces yo creo que fue una época donde tuvimos una relación cultural más amplia que la que están teniendo nuestros alumnos.
¿no? Nuestros alumnos en Madrid se mueven en un ámbito arquitectónico. Van a exposiciones de arquitectura, van a conferencias de arquitectura, ven libros, revistas de arquitectura, pero tienen una visión cultural global. Y yo creo que eso es también un producto de este aumento de la información, ¿no? O sea, hay una eclosión de la información. Y después lo otro, que yo no sé cómo ocurre aquí, pero está desapareciendo el uso de la biblioteca. O sea, los libros no se leen, ¿no? Y eso yo no sé qué será a la larga. Entonces, la primera cuestión es esa. Ahora, ¿cómo veo yo una escuela periférica? Con los mismos problemas que las centrales, pero con oportunidades. O sea, yo creo que las escuelas que están fuera de los grandes centros pueden salir adelante si logran especificarse. O sea, si logran tener una identidad propia muy marcada. Y yo creo que la escuela, más en el imaginario que en la realidad, sí tiene esta cosa de la madera, la sustentabilidad y tal. Y digo más en el imaginario que en la realidad porque en un estudio que hicimos con Jessica Fuentealba sobre los proyectos fines de carrera, no daba eso en los proyectos de título. La caracterización de los proyectos de título nos da una idea bastante clara de por dónde van las escuelas. Mucho más clara que las publicaciones, ¿no? Porque las publicaciones nos dan por dónde van los profesores, pero no por dónde va la escuela, ¿no? Y yo creo que es un análisis cuantitativo que vale la pena abordar, ¿no? Revisar. Entonces, creo que las escuelas, y en Chile hay algunas escuelas que están logrando posicionarse a nivel internacional, ¿no? Yo creo que estaría la Católica, donde es curioso cómo el trabajo de una persona puede hacer que la escuela tenga una gran visibilidad, ¿no? O sea, la Católica con Aravena, Klotz, que está en la central, ¿no? En la Portale. Aquí el trabajo de Mauricio Peso, ¿no? Dan proyección. Creo que es importante mantener esas figuras, ¿no? Como las figuras más simbólicas de los profesores mayores, juegan un papel de presencia que es importante. Y lo segundo es aumentar la visibilidad de lo que hacemos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ¿qué se habla? Bueno, está la Católica Valparaíso, que es indudable, que vive, yo no sé cómo es la situación actual, pero que vive de una renta y que va a ser muy difícil romperlo, ¿no? Se acaba de hacer hace 2 años una macro exposición sobre la Escuela Valparaíso y Sao Paulo. ¿Eso dónde, perdón? En el Reina Sofía, en Madrid, con el trabajo de Lina Bobardi y todo lo de, ¿cómo se llama el de Santiago? Alberto Cruz, el de Valparaíso, y hicieron relacionando lo que fue moda, todo, ¿no? Como el auge latinoamericano de esa época. Bueno, se hizo otra exposición de Mata y pone a la Católica. O sea, estas cosas son importantes. Entonces, aquí la importancia de la visibilidad es enorme. O sea, y es Internet, claro, queramos o no, ¿no? Después yo creo que la Universidad del Biobío hay otro cambio muy importante que ha tenido y que es muy positivo, es el perfeccionamiento académico de los profesores. O sea, nosotros vivimos una escuela eminentemente profesional. Profesores de teoría, pues estaba Augusto Iglesias, que daba algo, Leighton, Clara Leighton y Jorge, que lo aplicaba, pero al proyecto, ¿no? Jorge Harry. Y los demás eran profesores eminentemente profesionales. Entonces eso da carácter distinto también al alumno, y eran profesores en práctica, además con una escuela mucho más pequeña que la de ahora. Y con una cosa que ahora se os viene encima, que es muy complejo, con muchísimas horas en la escuela. O sea, la escuela aquí se vivía, o sea, se pasaban, había unas zonas altas en las cerchas estas, tenía unos altillos donde tú tenías saco de dormir y dormías, ¿no? Entonces se pasaban muchas horas en los talleres. Eso sí que para mí es una diferencia clave de esta escuela. Y esta escuela mantiene esta idea de que un taller, un aula, que no son muchas. Y eso me parece una idea positiva. Va a ser difícil de mantener con Bolonia, porque Bolonia exige mucho menos horas con los créditos transferibles, ¿no? Mucho menos horas de clase, pero esa es otra diferencia fundamental, y creo que para mal. O sea, porque los alumnos que dedican la misma hora de trabajo individual
es menos efectivo que el trabajo que se hacía en taller. También ha cambiado, ¿no? Unos trabajábamos con planos y otros trabajaban ahora con ordenadores, pero esta privatización de la enseñanza, y el nombre lo ocupo intencionadamente, privatización, está trayendo, yo creo que una pérdida del valor colectivo del hacer de la enseñanza, ¿no? ¿Cuál es esa idea de privatización de la enseñanza? No, en el sentido, hombre, por un lado tenemos una privatización externa, las universidades, claro, ha habido un cambio enorme, ¿no? Entre lo que era cuando nosotros estudiábamos, todavía era una universidad estatal y con una diferencia de aranceles marcado por los niveles de ingreso. Había 5 tramos distintos de matrícula, desde los que no pagaban nada hasta el que pagaban el máximo, ¿no? Eso daba una situación distinta. Era la única escuela del sur de Chile donde los perfiles de ingreso, tanto de conocimiento socioeconómico, eran muy variados. Era una escuela muy rica en oportunidades de relaciones sociales. O sea, nosotros teníamos compañeras que eran de la costanera, con otros que eran los hijos de los gerentes de CAP, por ejemplo, que en ese momento era la Concepción. En esa época todavía no tenía fortunas derivadas del empresariado privado, ¿no? Sino que eran las grandes empresas los que eran los ricos de la ciudad. Entonces, yo no conozco ahora el caso, ¿no? Pero es indudable que la privatización de la universidad ha ido que se hayan ido homogenizando los perfiles de ingreso. Y eso trae una pérdida de riqueza también en la enseñanza de la arquitectura, porque no tenemos que olvidar que la enseñanza universitaria no es solo aprender la profesión, ¿no? Sino que es una cuestión muchísimo más amplia. Yo creo que las escuelas, al disminuir las horas de trabajo en taller, cambiándolas por horas de trabajo personal, han perdido mucho. Han perdido muchísimo porque pierden precisamente el valor de la comunicación, del hablar, del trabajar en conjunto, del aprendizaje de las oficios, ¿no? Porque la arquitectura tiene muchísimo de oficio. Entonces, esa pérdida, probablemente pueden ser más creativos, ¿no? Formalmente, pero la pérdida del oficio yo no hablaría de pérdida, sino que hay otra situación totalmente distinta, ¿no? Esto en España prácticamente están desapareciendo las maquetas, ¿no? Y si se corrige son sobre fotografías de maqueta. No, la gente no va con las maquetas, ¿no? Todavía, no sé aquí, pero en Valparaíso traían unas correcciones de proyectos de título de maquetas que tenían 2,50 metros o 3 por 60 centímetros de alto. Esa tendencia todavía. Claro, hombre, eso tiene una ventaja porque es la rigurosidad del trabajo manual, ¿no? Que yo creo que siempre es bueno el tocar. Pero por otro lado hay una pérdida del dibujo, ¿no? Por lo que yo he visto en esta escuela, comparado con lo que teníamos antes. No sé a qué se debe, no conozco. Pero, por ejemplo, en Valparaíso o en Chile hay ciertas escuelas donde ya no se dibuja, ¿no? Ahora el dibujo a mano alzada. A mano alzada. Porque esto parte de lo que hablábamos de esta dicotomía no resuelta entre medios informáticos y medios tradicionales, ¿no? Entonces se parte, yo creo que una idea errada, de que lo importante es dibujar, pero yo creo que las formas de dibujo son fundamentales porque los modos que tenemos comportamiento crean estructuras mentales. O sea, no es lo mismo escribir con pluma que escribir a mano. Tiene un tiempo distinto, hay una detención. El dibujo, entonces, no es una cosa de si dibujo por informático o dibujo a mano alzada, por simplificar el tema, sino que ¿qué aporta ese dibujo informático que no nos da el dibujo a mano alzada y qué tiene el dibujo a mano alzada que no nos da el dibujo informático? Y eso es lo que hay que estructurar, ¿no? Para buscar el equilibrio. Claro, porque estamos perdiendo formas de expresión y formas de análisis. Impropias como de nuestra disciplina. Claro, o sea, yo analizo distinto con si trabajo a mano. Probablemente el desarrollo de las tablets nos va a permitir dibujar a mano con un sistema informático, ¿no? Ahora, dentro de esos medios digitales, la fotografía también tú la Sí. asocias a ese ámbito. Hombre, la fotografía
tiene una característica distinta cuando la utilizas analíticamente. Pero el problema está en cómo crear una mirada que haga que la fotografía no sea un simple registro, sino que sea un elemento de crítica arquitectónica, que no es fácil. Hay que hacer un trabajo sobre la fotografía. Hay una asignatura que tenemos nosotros de libre elección, pero que la toman muchos alumnos, que se llama la construcción de la mirada, que es para ir viendo cómo la mirada fotográfica es una construcción teórica también. A ver, yo creo que la escuela tenía en la relación espacio-alumno o espacio-docencia, se adaptó muy bien, y creo que hubo una interrelación. O sea, las clases las dábamos, las teóricas y las prácticas, excepto las ciencias exactas, se daban en el taller. Entonces el taller era el núcleo, el aula que teníamos, éramos muy pocos, ¿no? 15 alumnos como mucho. El aula era donde pasaba todo, las clases de teoría y las clases de taller. Además, cada uno tenía un tablero, como poco todavía sucede, y se organizaba. Entonces, creo que el espacio, y como los profesores no tenían despachos, estaban todo el tiempo por ahí dando vuelta, ¿no? Entonces, marcaba una diferencia. Ahora, ¿cómo? Claro, también había una conciencia distinta de la proyección. O sea, lo que planteaba Hernán, de que no quedan archivos de esa época. O sea, con Jessica fue muy difícil conseguir proyectos anteriores a los ordenadores, por decir, es que no hay nada, ¿no? Entonces hay una conciencia de proyección distinta, lo mismo que estáis haciendo ahora, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los desafíos en las escuelas, las proyecciones? Primero, creo que la arquitectura terminará separándose, fragmentándose en varias disciplinas afines, ¿no? Un poco lo que ocurrió con la ingeniería a comienzos del siglo XX, fines del XIX. No es posible que la complejidad que están logrando las partes de la arquitectura, las áreas, podamos seguir manteniendo la ficción de un arquitecto generalista, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, dos modelos que se han tomado. España tomó un modelo de 6 años con un máster integrado que recupera la idea tradicional de la formación única de un arquitecto en bloque, con 6 años, ¿no? 360 créditos de los nuevos. En cambio, Portugal optó por 3 años, 2 de especialidad, que son 4, que es arquitectura en el sentido tradicional, diseño de interiores, donde está toda la restauración, patrimonio, urbanismo y gestión inmobiliaria. Y luego tienen un máster que dentro de esas 3 áreas te puedes volver a especializar, dentro de esas 4 áreas. Entonces sale un arquitecto que tiene una formación generalista de 3 años y luego una formación específica. Creo que eso solucionaría muchos problemas, porque es cierto que esto de la relación urbanismo-arquitectura es importante, mantener la idea de un personaje que mantenga la totalidad del proceso de la construcción del espacio, pero en la práctica eso no está funcionando. Prueba de ello es que hay muy pocos arquitectos haciendo urbanismo. El urbanismo lo han tomado abogados, geógrafos, economistas, sociólogos, y donde los arquitectos aparecemos porque no tenemos instrumentos. O sea, un chico que hace 4 años una asignatura, durante 4 años una asignatura de urbanismo, pues no tiene ni instrumentos económicos, ni leyes, ni nada, ¿no? Y lo mismo nos está ocurriendo en el campo de las ingenierías, en el campo de las instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, y yo creo que hay que distinguir, porque esto es una cosa que hace tiempo no venía, ¿no? Esta es una distinción que no ocurría en mi época, que estudiaba entre lo arquitectónico, aquello que tiene que ver con el pensamiento de la arquitectura como disciplina, con lo que tiene que ver con la arquitectura entendida como profesión. Entonces, lo que tenemos que lograr desde el punto de vista social, para mí, son ingenieros, sociólogos, antropólogos que piensen en términos arquitectónicos, que piensen en términos de espacio y habitabilidad. No pensar que los arquitectos podemos hacer todo ese labor, ¿no? Entonces, a mí me parecería muy razonable dentro de cómo se está desarrollando la sociedad, y creo que escuelas como las vuestras, ahí hay una oportunidad, porque esto en España todavía es mucho más rígido, crear, por ejemplo, alguien que no le interese proyectar en arquitectura. Es que damos por hecho que toda la gente que estudia arquitectura quiere proyectar, pero puede haber una persona que estudia 3 años, que
comprende lo arquitectónico y luego tiene gestión social del hábitat. Y aprende toda una serie de mecanismos que no tienen por qué ser el proyecto, pero que sí que tienen como consecuencia la construcción del hábitat, ¿no? Entonces, creo que los arquitectos estamos pensando todavía de manera muy romántica en el genio creador, en el tema y tal, ¿no? Y después se está viendo aquí, más que en España, por las escuelas que he estado viendo, una cuestión que es muy peligrosa de esta diferenciación radical entre arte y técnica, ¿no? No, es que eso a los arquitectos diseñamos, ¿no? La técnica es una cuestión aparte, sin tener en cuenta, como planteaba Aristóteles, que son dos cuestiones indisolubles. No es arte y técnica, es que son las dos a la vez, es que viene en el propio nombre. El propio nombre de arquitectura es el que organiza las técnicas, ¿no? El que organiza el tectón, el que organiza lo tectónico, lo que construye, ¿no? Y nos hemos ido alejando de eso de una manera todavía muy ilustrada, moderna, ¿no? No contemporánea, ¿no? Donde las cosas van por otro lado, ¿no? No sé, ahí yo creo que el desafío de la escuela son muy grandes en ese sentido. Y creo que escuelas como esta sí pueden, por la flexibilidad de los títulos en Chile, ¿no? Sí pueden dar origen a ir a un título de bachiller en 3 años, ¿no? Y que de ahí yo pueda estudiar periodismo, por ejemplo. Sí, es interesante flexibilizar un poco la cuestión también. Claro, eso no quita que podamos tener un núcleo de arquitecto tradicional, ¿no? Hay una tendencia a no dar programa en todas las escuelas, ¿no? Incluso que el alumno tiene que encontrar el lugar, tiene que encontrar esto. A mí me parece eso muy bien hasta 3er año. Pero de ahí para arriba, tú tienes que actuar como se actúa en la arquitectura. Como del encargo. Oiga, tú tienes un encargo con unas normas, con unos dineros, con unas cosas, con unas condiciones, y lo que has aprendido antes sobre el estudio de las condiciones de un proyecto, lo aplicas ahora a un caso real. Pero, por ejemplo, en Valparaíso, nunca al alumno en toda la carrera le dan, oiga, este es su problema a resolver, ¿no? Porque parece que se olvidara que pareciera que los arquitectos hacemos acciones e intervenciones, ¿no? Vamos a intervenir en el espacio urbano, ¿no? Oiga, no, usted resuelve problemas. Los arquitectos resolvemos problemas, que es una cosa que se olvida, ¿no? Nosotros tenemos que resolver problemas espaciales, pueden ser simbólicos, funcionales, pueden ser de relación, pero hay es como este tema de, claro, hay que leer a los nuevos, gente que está saliendo, las cosas, sí, pero primero hay que leer los clásicos, ¿no? A mí es que, no lo sé, habría que buscar unas cosas intermedias, ¿no? Porque creo que, y esto sí que es otra cosa que está ocurriendo más en Chile que en España, falta a veces una conciencia de que nosotros estamos formando profesionales. O sea, que el encargo social que tenemos como escuelas de arquitectura es crear un profesional que sepa lo que la ley chilena dice que tiene que hacer un arquitecto. Podemos estar en desacuerdo con la ley y cambiarla, pero ese es otro problema. Lo que nosotros tenemos que formar como profesores de escuela son gente que tenga las capacidades para resolver idóneamente lo que... Y entienda las responsabilidades también. Claro, por eso es tan incomprensible lo que está ocurriendo con las acreditaciones en Chile. O sea, que cada escuela enseñe lo que quiere y termine con un título de arquitecto, sin que el Estado certifique que ese título que él da, porque él avala el título del Estado, se corresponda con lo que dice la ley, visto desde fuera es incomprensible. Pero visto desde el modelo que tenemos... Claro, o sea, en el estudio que hicimos del MESESUB anterior para las mayas, hay escuelas de arquitectura que nos enseñan estructura en Chile. Claro. O sea, eso el Estado no debería permitirlo, porque él luego avala que hay un arquitecto que está capacitado para construir. Oye, y en ese contexto, ¿cómo ves la acción de los colegios de arquitectos? En España es tan fuerte. Sí, y puede ser positiva o negativa. Bueno, los colegios están tendiendo a desaparecer.
O sea, paulatinamente vamos al modelo chileno, ¿no? En España. Porque si uno compara el modelo inglés, el colegio de arquitectos allá es fuerte. Claro, es curioso que los que parecen más neoliberales son los que tienen al final unas estructuras de Estado más potentes, ¿no? Claro, claro. Que eso es una cosa que ellos tienen claro, los más neoliberales, que necesitas una contrapartida, ¿no? Ahí los colegios también han tenido muy mala prensa porque se han transformado, ahora quizás algo menos, en instituciones autosustentadas para vivir estupendamente bien. Y se fueron aumentando los aparatos burocráticos y las cosas en vez de preocuparse por el desarrollo de la profesión y de los profesionales, ¿no? Entonces, parte de culpa han tenido también los colegios, ¿no? Pero del comentario que tú haces de, por ejemplo, que el Estado tiene que avalar ciertamente la formación profesional de cualquier disciplina, ahí el rol del colegio de arquitectos debería ser un ente también fiscal. También, claro, a ver, cuando se hizo el plan, a ver, una cosa que hay una diferencia muy grande entre España y Chile, Europa en general, es que los planes de estudio de las carreras que tienen responsabilidades civiles o penales, los fija el Estado. Ah, perfecto. O sea, nosotros tenemos casi el 75% del plan de estudio, entre el 70 y el 80, está fijado por el Estado. O sea, y además nos acreditan a los profesores, o sea que los profesores para poder ser contratados a tiempo completo tienen que tener una acreditación nacional, o sea que las escuelas en España son bastante homogéneas, las públicas. Oye, ¿y esta comisión es del Estado? ¿Está dentro de algún Ministerio de Educación? Está en el Ministerio de Educación. Se hizo un planteamiento desde la NECA, donde yo participé en el año 2005 hasta el 2009, estuvimos trabajando, donde se hizo una propuesta de malla. Pero ahí hubo, y esto sí que en España existían las dos tendencias. Por un lado, el Colegio de Arquitectos y la Escuela de Madrid, La Coruña y Valencia, que eran como las escuelas más tradicionales, que mantuvieron la idea del arquitecto de 6 años, potente, fuerte y de carácter tradicional. Porque el Colegio de Arquitectos no quería perder competencia. Y en cambio, Barcelona, que siempre ha sido una escuela más vanguardista en este sentido, menos profesional también, y las escuelas nuevas, pequeñas, planteábamos por una diversidad, sobre todo porque como escuelas pequeñas nos permitía luego tener alguna identidad propia, ¿no? Y el Colegio de Arquitectos estuvo en contra de cualquier tipo de titulación intermedia y es más, logró que el máster fuera integrado, o sea que forma parte de la enseñanza, no es una especialidad, ¿no? Entonces ahí ha jugado para mí un papel conservador. ¿Cuál es el futuro? Los colegios de arquitectos en España muy parecido al que van a tener aquí, o sea, hay van a hacer... Sí. Oye, una última pregunta, tiene que ver con la escala, el tamaño de una escuela de arquitectura. O sea, nosotros tenemos un universo de 500 estudiantes de primera titulación. Si lo comparo con la escala, por ejemplo, y en una universidad estatal, digamos, a la escala de la UBA en Buenos Aires, que tiene, ¿no es cierto?, 3.000, no sé cuántos serán estudiantes de arquitectura solamente. 15.000 puede ser, sí. Yo creo que no saben. No, claro. O sea, ¿tú cómo ves eso? ¿Cuál es yo creo que pasa la medida de la escuela? Yo creo que pasa lo mismo que con los estudios de arquitectura. Lo complicado es situarse al medio, ¿no? Yo creo que las escuelas pequeñas funcionan bien por esto que llamas tú la malla oculta, ¿no? Pero una escuela de 500 estudiantes es una escuela pequeña. Eso están entrando 80 alumnos, ¿no? Claro, más o menos. Eso 80, es pequeño. 90. Nosotros estamos en 110. Eso, yo creo que manejar números mucho más pequeños pierdes masa crítica. O sea, también si te vas a escuelas muy pequeñas, como por ejemplo algunas privadas, que trabajan con 15, 12 alumnos por curso, 20, pierdes masa crítica, ¿no? Entonces, esas ventajas, esas escuelas para que funcionen, ¿qué ventaja tienen? Primero, coordinación, de unas facilidades de coordinación. Segundo, una relación directa profesor-alumno que hay que potenciar. Y tiempo de permanencia del profesorado con los alumnos. Entonces, el alumno compensa la falta de oportunidades que tiene en una escuela grande a cambio de una dedicación mayor del profesorado frente al alumno, ¿no? Entonces, esa es una ventaja indudable. Las escuelas, y estas escuelas suelen tener
como la que está vuestra, resultado más homogéneo en los alumnos que titulan. Porque hay una relación directa, ¿no? Positiva. Y además que hoy en día muy mediatizada por Internet. O sea, por ejemplo, una cosa que está ocurriendo en España con los fines de carrera, que es muy difícil saber de qué escuela vienen. Porque los medios y la publicidad y las revistas homogenizan mucho la manera de hacer proyectos, ¿no? Y por otro lado, las escuelas grandes tienen una ventaja indudable de lo que es la masa crítica, ¿no?